Buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos. Qué bueno estar aquí un domingo más con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este domingo. Estaremos hoy continuando la predicación de la epístola de la carta de Santiago. Estaremos hoy en los versículos 19 al 27. Estaremos hoy terminando ya el primer capítulo de la epístola de Santiago. Hermanos, podemos preguntarnos, ¿para qué leemos o para qué escuchamos la palabra de Dios? Quiero repetir la pregunta. ¿Para qué leemos o para qué escuchamos la palabra de Dios? La contestación sincera que demos a esa pregunta va a determinar si en realidad somos oidores olvidadizos o somos hacedores de la palabra. Y la invitación y la exhortación que Santiago hace es que seamos hacedores de la palabra. Se cuenta de una vez que una anciana salía de la iglesia y cuando salía una amiga la encontró en el camino y la amiga le pregunta a la anciana, ¿ya terminaron el sermón? Y la anciana respondió, no lo han terminado, pero ya lo predicaron, pero no se ha terminado el sermón aún. Ahora voy a hacer mi parte, voy a vivir el sermón. Y cuando una congregación, por pequeña que sea, como esta precisamente, reacciona así a la predicación de la palabra, el beneficio es incalculable. Crecemos todos en santidad. Y si somos creyentes, la palabra que hemos creído para salvación debe germinar entonces para que demos fruto de obediencia. Entonces, la oración de este predicador por las últimas 2 semanas es que el Señor en su gracia nos capacite para imitar a la anciana de la cual acabamos de hablar y comencemos entonces nosotros a hacer nuestra parte, a vivir la palabra predicada, dejando de ser oidores olvidadizos y que seamos entonces hacedores de la palabra. Por eso hemos titulado el presente mensaje, escuchando para obedecer la palabra. Escuchando para obedecer la palabra, estamos en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, y le pido a todos que puedan estar en pie, en reverencia a la palabra, para darle lectura a la misma. Estaremos terminando el capítulo 1 de la epístola de Santiago, versículos 19 al 27, y dice así la poderosa y bendita palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, reconocemos nuestra insuficiencia para predicar un texto como este, Señor. Reconocemos que tampoco somos el mejor ejemplo, Señor, para predicarlo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que pone las palabras en nuestra boca, Señor. Que nos limitemos a ser un vocero tuyo, Señor. Señor, danos la valentía, el denuedo y la fidelidad para predicar este texto. Pero también, Señor, te pedimos que derrame gracia, Señor. Que el mensaje pueda ser dado por gracia. Que tengamos conciencia que hemos sido llamados a salvación para también obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como idea central al presente mensaje podemos ver que la fe verdadera genera en el creyente la disposición para recibir y obedecer la palabra de Dios. Repito, la fe verdadera genera en el creyente la disposición para recibir y obedecer la palabra de Dios. Se ha dicho, no recuerdo quién es, que si fuese invitado para predicar un mensaje a creyentes, predicaría exactamente mi versículo favorito, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero que si le tocara predicar un mensaje a un grupo de creyentes, predicaría uno de estos versículos que nos corresponde predicar. Y sería Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y podemos preguntarnos entonces, ¿cómo podemos relacionar la fe al recibimiento y a la obediencia de la palabra? Y es que la fe verdadera genera una respuesta correcta a las palabras de Dios. Y veremos hoy dos puntos a considerar. El primero de ellos será que el creyente recibe la palabra de Dios. Santiago 1, versículos 19 al 21. Y el segundo punto entonces es que el creyente obedece la palabra de Dios. Santiago 1, 22 al 27. Y en estos versículos Santiago entonces va a hablar de la tercera prueba que viene al enfrentar el creyente. La primera, de la que Santiago nos habló en la carta, es la respuesta precisamente a ¿qué? A las pruebas que tiene la vida. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 12. La segunda prueba se predicó el domingo pasado. Es la respuesta del creyente a las tentaciones, de los versículos 13 al 18. Y ahora Santiago entonces nos pone la tercera prueba. ¿Y cuál es? La respuesta del creyente a las demandas de la palabra de Dios. Versículos 19 al 27. Santiago, que es inspirado por el Espíritu Santo, iglesia, está convencido de que en el corazón del verdadero creyente debe existir un deseo profundo, un deseo sincero de obedecer la palabra de Dios. Y en este pasaje veremos dos grandes verdades que deben caracterizar a todo creyente. La primera es que la fe salvadora, la fe genuina, se caracteriza porque el creyente acepta y entiende por fe que la Escritura es la palabra de Dios. Y esa fe salvadora, esa fe genuina también convence al creyente a reaccionar bíblicamente a la palabra de Dios. Es decir, a recibirla, a obedecerla y a aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué? Así como a un niño recién nacido, no hay que enseñarle
su necesidad de beber leche materna, al recién nacido de Dios, no hay que enseñarle su necesidad de la palabra de Dios. El recién nacido de Dios tiene por instinto natural alimentarse de su alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y como el creyente, ha dicho Santiago, ya es una nueva criatura en Cristo por el poder de la palabra, el crecimiento espiritual del creyente también está íntimamente relacionado con la actitud que tenga el creyente con la palabra de Dios. Por lo tanto, primer punto, el creyente recibe la palabra de Dios, versículos 19 al 21. Santiago comienza el versículo 19 con la expresión por esto. Cuando leemos en las cartas por esto o por lo tanto, el autor bíblico nos quiere decir que lo que va a decir en los próximos versículos está íntimamente relacionado con lo que ya ha venido diciendo anteriormente. Y Santiago, ¿qué quiere que tengamos en mente cuando vamos a ver estos versículos? Lo que ha venido diciendo, ¿y qué es? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 17. ¿Y cuál es la mayor dádiva que Dios nos ha dado a nosotros? Nueva vida en Cristo. Veámoslo. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. Santiago quiere que tengamos presente que somos nuevas criaturas en Cristo y que ese nuevo nacimiento se hizo por el poder de la palabra de Dios. Santiago ahora nos va a decir que debemos vivir a la altura de la palabra que también nos hizo nacer de nuevo. Santiago dice que esa palabra puede salvarnos. Más adelante vamos a ver qué quiere decir Santiago con la expresión que la palabra puede salvarnos. El creyente, amadas y amados, recibe la palabra con disposición de obedecer. Versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago nos va a dar una serie de mandatos. Y Santiago, miren cómo lo hace con un corazón pastoral lleno de amor. Y Santiago comienza con la expresión, amados hermanos. Amados, cuando recibimos amonestación o instrucción, la misma está llena de amor. Santiago, como buen pastor, comienza con la expresión, amados hermanos. Santiago, que ama a la congregación que ha sido esparcida, no ha dejado de preocuparse por su congregación. Y Santiago dice, amados hermanos, sean prontos para oír. Primer mandato. Y si Santiago nos está diciendo que seamos prontos para oír, significa que oír no es una cosa fácil. Si no, no hubiese requerido una instrucción específica en la palabra de Dios para que seamos prontos para oír. Ciertamente oír no es fácil. Ha dicho uno que significa que pongamos todo el interés nuestro en quien habla. No un poco, todo el interés. Ha dicho un comentarista que es el arte de cerrar la boca, abrir los oídos y abrir el corazón. Y nosotros no podemos descontextualizar lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago se va a referir a la palabra de Dios. En estos pasajes que vamos a predicar, la palabra aparece en más de 10 ocasiones. Ya sea que le llame palabra, ya sea que utilice los sinónimos perfecta ley de libertad, o que se refiera a ella de forma implícita como hacedores u oidores. Por lo tanto, Santiago lo que quiere decir es que seamos prontos para recibir y escuchar la palabra de Dios. Debemos ser prontos con el ánimo de ponerla en práctica
Esa es la finalidad de escuchar la palabra de Dios. El creyente debe tener una disposición natural ¿de qué? De leer, de meditar, de escuchar y de aplicar la palabra de Dios. Ese deseo, cuando es puro, cuando es sincero, es una buena señal para saber si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si el deseo de escuchar la palabra de Dios es con el deseo de que esa palabra nos lleve a aplicarla, es una buena señal para saber si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Hoy vivimos en días en que la tecnología hace posible que tengamos la escritura al alcance de la mano, sin mayores dificultades, y en un contexto como el nuestro, sin persecución. Estos están en persecución. Tenemos celulares, Biblias electrónicas, predicaciones, videos de predicaciones, tenemos YouTube, tenemos podcast, por ahí viene uno, Luz y Sal. Pero también vivimos en días en que son muchas las distracciones. Ante esta realidad de que tenemos la Biblia al alcance de la mano, pero que también tenemos muchas distracciones, tenemos que tener la actitud del salmista cuando dijo, en la palabra de Jehová está mi delicia. Y podemos entonces preguntarnos, ¿anhelamos crecer verdaderamente en conocimiento, en amor y en la verdad de Cristo? Porque la fe verdadera, como está diciendo Santiago, produce un deseo de escuchar la palabra predicada los domingos, de asistir a los estudios bíblicos los miércoles y compartir con los hermanos las bendiciones que genera la palabra predicada en cada uno de nosotros. Para el creyente, el día favorito de nosotros tiene que ser el domingo, pues escucharemos a través del público la palabra predicada. Estaremos viviendo en comunidad y veremos cómo la palabra transforma los corazones de nuestros hermanos. Deseamos estar entre la congregación los domingos, porque aquí es donde recibimos la palabra de Dios en comunidad. Y es que debemos tener una buena teología sobre la Escritura. Si realmente reconocemos que la Escritura, toda, es inspirada por Dios y somos hijos de Dios, tenemos un interés en la lectura y en la meditación de la palabra. Y si creemos verdaderamente que lo que aquí se recoge es toda palabra de Dios, entonces veremos que no hay una situación de nuestra vida que no escape de la palabra de Dios y que no debamos recurrir a la palabra de Dios. Como se ha dicho, si tú has recibido bendiciones, ve a los pasajes de acción de gracias. Si enfrentas problemas, ve a los pasajes de aliento y de fortaleza. Si estás confundido hoy, busca la palabra de sabiduría. Y si estás siendo tentado, busca los estatutos de pureza y de justicia. No hay una sola área de nuestras vidas que la solución a nuestros problemas no esté en la Escritura, que es inspirada toda por Dios. Y Santiago también nos está diciendo que seamos tardos para hablar. La fe verdadera, iglesia, exige que cuando nos acerquemos a la Escritura, lo hagamos sin condiciones interpretativas. Tardo para hablar significa que seamos cuidadosos en no permitir que nuestras propias ideas moldeen la palabra que estamos escuchando o que estamos leyendo. Ningún pensamiento teológico, ninguna idea teológica, ninguna práctica, ninguna creencia denominacional, sea bautista o no, ningún elemento de tradición
nos debe hacer prontos para hablar. Todas nuestras creencias deben filtrarse a la luz de la Escritura y no la Escritura a la luz de nuestras creencias. Ser tardo para hablar, como nos dice Santiago, implica que estamos meditando con profundidad y con sinceridad en lo que estamos escuchando o leyendo. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Con la intención de desechar todo aquello que no se ajusta a la verdad revelada en la Escritura y para fortalecer nuestra vida de arrepentimiento y de fe. La relación entre callar y oír es la misma relación que existe entre un sabio y un necio. Recordemos que cuando el necio calla, la Escritura dice que pasa por sabio. Y en las muchas palabras mucho pecado hay. Y en el silencio prudencia hay. Cónsono con esto, Santiago nos dice que no debemos airarnos. La palabra en griego, orgé, no apunta a un arranque de cólera impulsivo. No, a eso no es lo que se está refiriendo Santiago, sino a un resentimiento interior, a un resentimiento profundo que se va agitando, que se agita y que arde en nuestro interior sin que otros lo noten. A eso es que está apuntando Santiago. Y esa ira es en extremo peligrosa porque se hospeda en nuestro corazón y echa raíces profundas. Y no podemos seguir, como dije anteriormente, no podemos descontextualizar. Santiago se está refiriendo a la palabra de Dios. Por lo tanto, Santiago quiere decir y está señalando a aquellas personas que se airan contra una verdad bíblica que incomoda y que disgusta. Es en cuanto a la palabra que Santiago está diciendo, no se airen. Porque la ira, ¿qué es la ira en este contexto? Es la reacción pecaminosa cuando la verdad que escuchamos, cuando la verdad que leemos revela que nuestro pecado y somos confrontados con la verdad bíblica. ¿Y qué provoca esa ira cuando escuchamos una verdad que incomoda y que confronta? Pues provoca que un resentimiento personal contra quien enseña la palabra de forma correcta y fiel. No se airen, dice Santiago, porque la ira está íntimamente relacionada a un pecado mucho mayor y más arraigado que se llama orgullo. El orgulloso, entre los cuales estoy yo, no soporta ser confrontado a través de la palabra. Por eso muchas veces, ¿qué hacemos? Reaccionamos contra el mensajero. Buscamos cualquier falla, cualquier exceso en la forma de transmitir el mensaje. ¿Para qué? Para cerrar los oídos y no atender ¿qué? Al mensaje de la palabra de Dios. Por eso Santiago, más adelante en el capítulo 4, va a preguntar, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Santiago 4:1. Santiago, como todo buen pastor, reconoce que las contiendas entre las congregaciones son producto de ¿qué? De la ira que provoca la resistencia a la palabra de Dios. Cabe preguntarse, ¿a quién escucha la persona que se aira contra una verdad bíblica? ¿La del enemigo o la voz de Dios? Porque Santiago nos lo dice en el versículo 20, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. No podemos airarnos contra una verdad bíblica. Hermano, la ira obstaculiza las oraciones del creyente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Mediante la ira, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que le damos que lugar al diablo, Efesios 4, 26, 27.
¿Y la ira qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué provoca en la ira? La ira provoca la desobediencia que conlleva la pérdida de las bendiciones. Todos recordamos el ejemplo de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña porque estaba airado contra los de Israel. Desobedeció las instrucciones de Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? No se le permitió entrar a la tierra prometida. Dios demanda, hermanos, de aquellos que han nacido de nuevo, que escuchemos con cuidado y obedezcamos la palabra de Dios. El hombre que recibe la palabra con una actitud obediente, también lo hará de una forma pura. Versículo 21, primera parte. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra que utiliza Santiago, desechando, es habiendo puesto de lado, es decir, apunta a la persona que se quita la ropa. Es una acción consumada. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Santiago es que dejemos definitivamente la inmundicia y la malicia. Santiago no quiere que un día nos vistamos de inmundicia y al otro día nos las quitemos. Lo que Santiago quiere decir es que nos quitemos de forma definitiva la inmundicia y la abundancia de malicia. Porque para Santiago es una condición absoluta que para que recibamos la palabra de Dios, tenemos que estar libres de inmundicia y de abundancia de malicia. Si hay residuos de inmundicia, la palabra no podrá hacer el trabajo. Obstaculizamos la palabra. No va a haber producción de frutos de justicia mientras estemos predicando o practicando, un pecado. Y no me refiero a que vivamos abiertamente como impíos, no a eso. Santiago le está escribiendo a creyentes. Es el orgullo, es la ira que Santiago viene diciendo, que estamos llenos de inmundicia. Porque donde hay ira no hay pureza de Dios, Dios es puro. ¿Qué dice Pablo? Que nos despojemos de ¿qué? Del viejo hombre y que renovemos ¿qué? El espíritu de nuestra mente para que nos vistamos del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en Cristo Jesús. La palabra inmundicia en el original griego se refiere a la impureza moral. ¿Y saben qué era? En el contexto en que escribe Santiago, la cerilla del oído. Santiago utiliza la palabra inmundicia que se refiere a la cerilla del oído. ¿Y qué causa la cerilla en el oído? Que tengamos una pobre audición. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir Santiago con esto? Que aquel que está lleno de inmundicia no permite que recibamos la palabra con la finalidad de aplicarla a nuestras vidas. Por eso es necesario despojarnos de toda inmundicia. Y la palabra malicia denota maldad moral, corrupción. Este sí apunta al pecado que deliberado y oculto que solo conoce el Señor y usted, el Señor y yo, en mi caso particular. ¿Cómo vamos aplicando? Hermanos, tenemos que confesar los pecados los unos a los otros. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que permitir que la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, elimine todo residuo de maldad que contamina nuestro espíritu y que disminuye ¿qué? El hambre y la necesidad de la palabra e impide nuestro crecimiento en santidad y conocimiento de Dios. La inmundicia va a ser que rechacemos la palabra porque nos va a quitar el hambre de la palabra de Dios. Hermanos, en la amonestación hay gracia.
En la amonestación hay misericordia de Dios. Mira lo que dice Pablo en Romanos. Por eso estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Recibamos con humildad la amonestación, porque en la amonestación hay gracia y hay amor de Dios. Usando solamente a ¿qué? A siervos inútiles como el pastor y como hermanos en la fe. Ahí hay gracia y misericordia de parte de Dios. También el creyente recibe la palabra con mansedumbre. La segunda parte del versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El creyente, amados, iglesia, recibe la palabra echando a un lado todo pecado que impide el recibimiento de la palabra. Y recibimos la palabra con mansedumbre cuando tenemos ¿qué? Cuando tenemos una convicción profunda de que Dios verdaderamente merece toda la gloria por quien es Él y por lo que ha hecho en su Hijo Cristo Jesús. Si verdaderamente entendemos que Dios merece toda la gloria, vamos a recibir su palabra con humildad. Por ello el cristiano verdadero que va madurando no resiste ni disputa la palabra de Dios. Todo lo contrario, la recibe con mansedumbre, dice Santiago. Debemos recibir la palabra de forma obediente, mansos, humildes, dóciles, libres de orgullo, libres de resentimiento, libres de ira, libres de contención, libres de toda inmundicia y de abundancia de malicia. Santiago ha dicho que la palabra ya ha sido implantada, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Santiago está utilizando una expresión agrícola. Es sembrar la semilla en la tierra. Y esto nos debe recordar que, ciertamente, la parábola del sembrador. Hermano, la semilla, que es la palabra de Dios, es inmutable porque Dios es inmutable. El problema no está en la semilla, el problema está en la tierra, que es el corazón del hombre. Por lo tanto, tenemos que desechar todo contaminante que contamina el corazón para que la palabra eche raíces profundas. ¿Para qué? Para la producción del fruto agradable que glorifica a Dios. ¿Y cuál es ese fruto? Que crezcamos a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Santiago nos dice que esa palabra puede salvar nuestras almas. ¿En qué sentido debemos entender que la palabra puede salvar nuestras almas? La Escritura utiliza la palabra salvación en varios casos particulares. En términos soteriológicos, que significa, ¿verdad?, la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús, que nos reconcilia con Dios. También la palabra salvación apunta a ser sanados, pero también apunta a ¿qué? A ser santificados. Santiago les está escribiendo esta carta a los judíos cristianos que están en la dispersión. Santiago le está escribiendo a personas que han sido salvas. Por lo tanto, siendo ya salvos por la palabra implantada, Santiago está apuntando a ¿qué? A que esa misma palabra, que fue poderosa para salvarlos, también es poderosa para ir santificándolos. La palabra de Dios implantada en el corazón del hombre, que por pura gracia ha creído en Cristo, genera ¿qué? Crecimiento espiritual. Y ese crecimiento se evidencia como en una vida santa que va viviendo el verdadero creyente. Resumiendo el versículo 21. Santiago está dando un mandamiento, despojaos de toda inmundicia. Santiago establece también un imperativo, recibe con humildad la palabra. Y si hacemos esto, hay un solo resultado, ¿y cuál es?
la salvación, que es la santidad, que es crecer a la imagen, al conocimiento, a la verdad y al amor de Jesucristo. ¿Queremos crecer a la imagen de Cristo? Despojémonos de toda inmundicia, recibamos con humildad la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay atajos. Pero hermanos, la palabra, recuerda la pregunta con lo que abrimos ahorita la predicación. La palabra no solo exige que se le escuche. Eso lo puede hacer un impío. Escuchar. Sino la palabra exige que se le practique. No basta con aceptarla, es necesario llevarla a cabo. No podemos limitarnos a ser oidores olvidadizos, sino que el mandato es que seamos hacedores de la palabra. Escuchar y leer la palabra no puede ser un fin en sí mismo que nos hará cabezones, sino un medio para el verdadero fin, que es que vivir una vida de adoración obedeciendo y aplicando la palabra de Dios. Por eso, segundo punto, el creyente obedece la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica distintiva de un cristiano? ¿El que dice yo he creído en Cristo? ¿O el que obedece a Cristo? Nosotros acabamos de leer el Evangelio de Juan. Cristo dio la contestación. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es la obediencia realmente el mejor testigo del nuevo nacimiento. Como ha dicho MacArthur, cualquier respuesta a la palabra que no sea obediencia es autoengaño. Hay un dicho escocés muy famoso que dice sobre los falsos cristianos: son como probadores de sermones. Los han escuchado todos, pero no han probado la gracia de Dios. Si no tenemos hambre por la palabra y un profundo deseo de obedecer a aquel que murió en la cruz, nos engañamos a nosotros mismos. Ciertamente testificamos con nuestras acciones que Él no es nuestro Señor, porque estamos resistiendo la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios sino otro que no es Cristo Jesús, la palabra encarnada de Dios? Y debemos entonces recibir la palabra con disposición de obedecer sin engaño, de los versículos 22 al 26. Y para explicar el autoengaño, Santiago compara al oidor de la palabra y no al hacedor de ella con el hombre que considera su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, versículos 23 y 24. Para la época en que Santiago está escribiendo la carta, los espejos no son como los de ahora, no eran como los de hoy. Eran de metal pulido. Las mujeres de hoy yo no sé qué se harían en ese tiempo. La imagen que producía ese espejo era oscura, era distorsionada. Y las personas tenían que cambiar de posición para buscar el mejor ángulo y la mejor iluminación para tener una idea más o menos correcta de su rostro. Santiago nos dice que el oidor deja de verse y se olvida de lo que vio. El oidor olvidadizo es tardo para escuchar, es pronto para hablar, alberga ira, está llena de inmundicia y también hay abundancia de malicia. Por lo tanto, ¿qué crea eso en el oidor olvidadizo? No permite que guarde un recuerdo sincero de lo que ha visto en el espejo, que es una analogía de Santiago para decir, esa es la palabra de Dios. El espejo para Santiago es la palabra de Dios. Nos miramos y pronto, muy pronto, nos olvidamos de lo que vimos en la palabra de Dios. Es pronto para olvidar su pecado o insensible para reconocerlo. Es por ello que ante la falta de recuerdo de lo que vio o su insensibilidad que no le permite ver
adecuadamente su rostro en el espejo, a la luz de la palabra de Dios, no puede aplicar entonces la palabra en su vida para corregir los defectos, el pecado que ha visto a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que Santiago persigue, que no hagamos como verdaderos hijos de Dios. Cuando la persona, o es la persona que cuando ve su pecado, ve su inmadurez y ve su error, olvida la gracia que hay en la convicción de pecado, olvida la gracia que hay en el arrepentimiento y en el perdón. Por eso, ¿qué hace? Va desarrollando sentimientos de amargura que lo van haciendo insensible a Cristo y su palabra. Por eso resiste a Cristo, porque no resiste a la palabra, porque resiste a la palabra. Para el oidor olvidadizo, y es fuerte lo que vamos a decir, el evangelio es solo un pasatiempo más. Lo mismo ve Netflix y causa lo mismo que escuchar y que acercarse al evangelio de vez en cuando. Es solo un pasatiempo más, entre muchos otros. ¿Qué hace el oidor olvidadizo? Escucha la necesidad de arrepentimiento, pero no se arrepiente. Escucha que Dios es el agua viva que quita la sed para siempre, pero sigue sediento. El oidor olvidadizo escucha que como mujer tiene que someterse a la autoridad de su marido y no se somete. El oidor olvidadizo ve en la palabra que el hombre lidera en amor y no lidera en amor. El oidor olvidadizo escucha, no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre, y se dejan de congregar. Amar al prójimo y no amamos al prójimo. Ese es el oidor olvidadizo. El oidor es como el enfermo de una condición grave que sabe que existe un medicamento, lo conoce, sabe dónde está, sabe la dosis que tiene que tomarse, pero simplemente decide no tomarse el medicamento. En fin, el oidor olvidadizo piensa que la verdad de la palabra le aplica ¿a quién? A todos los demás, pero a mí no. Pero distinto al oidor olvidadizo está aquel que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este, dice Santiago, será bienaventurado en lo que hace, versículo 25. Santiago ahora va a usar un verbo mucho más intenso y dice que mira atentamente. Los espejos, en el contexto en que Santiago escribe, no se utilizaban de pie como ahora. El espejo se ponía sobre una mesa y uno tenía que inclinarse para poder ver su rostro. Por eso Santiago utiliza el verbo mirar atentamente, que implica inclinarse y examinar, miren cómo, de forma minuciosa, desde el punto de mayor claridad. Es examinarse a la luz de la palabra, y cuando Santiago usa mayor claridad es con la mayor humildad posible, para que el Espíritu Santo nos ayude a ver en dónde estamos. El creyente verdadero se examina a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de otro hermano. Y no lo hace como ritual religioso, sino con la finalidad de que sea transformado a la imagen de Jesucristo. Para eso nos miramos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué busca el creyente cuando se acerca a la palabra de Dios con una actitud pura, con una actitud mansa y con disposición de obedecer? Para glorificar a Dios en agradecimiento a aquel que derramó en la cruz toda su sangre para su salvación. Mirarnos al espejo. ¿Para qué nos miramos al espejo por la mañana?
para ver nuestros ojos que no estén sucios, para mirar nuestra nariz que no esté sucia. Alguna que otra se mira sus arrugas, su acné. ¿Con qué intención si no es que corregir lo que estamos viendo en el espejo? ¿O acaso vemos que hay suciedad en nuestra nariz y decidimos salir con la nariz sucia? Mirar al espejo y no reaccionar a lo que vemos con el ánimo de corregir es un ejercicio fútil y de autoengaño. Por eso Santiago está diciendo, se están engañando a ustedes mismos. Entonces, mirémonos al espejo. ¿Para qué? Para desechar el pecado, para corregir nuestras imperfecciones, aplicando la palabra de Dios a través de la gracia del Señor. Notemos que Santiago le llama perfecta ley y ley de libertad. Santiago está consciente del poder redentor que tiene la palabra de Dios. Él es testigo de la redención que ha sufrido Santiago. El oidor olvidadizo y el mundo ven en la ley de Dios una forma de esclavitud. El oidor olvidadizo ve en la ley una forma de esclavitud. Por eso no se ajusta a la palabra de Dios y la resiste. Como lo ve como una forma de esclavitud, él ve en el ejercicio de la resistencia un acto de liberación de la ley de Dios. Sin embargo, para ti y para mí, por la gracia de Dios, para el creyente verdadero, el hacedor de la palabra, su sometimiento absoluto a la palabra de Dios es la posición más elevada de libertad. El creyente ve en la ley esclavitud, nosotros vemos en la ley la libertad de Cristo Jesús en nuestras vidas. El oidor olvidadizo resiste, ignora y contiende la palabra de Dios. Para el hacedor de la palabra, que ha conocido que el costo y las implicaciones de la gracia, la palabra es perfecta ley de libertad y por eso con gozo se somete a la palabra. Porque sabe lo que costó la cruz del Calvario. Porque no deja de sorprenderse de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Porque sabe dónde estaba antes de la cruz y dónde está hoy después de la cruz del Calvario. Como dije anteriormente, en los tiempos de Santiago, había que inclinarse para poder ver su rostro. Hoy nos vemos de pie ante los espejos. Sin embargo, en aquellos tiempos y en los nuestros, mirarnos a la luz de la palabra de Dios sigue siendo igual. ¿Qué debemos hacer? Inclinarnos en humillación, caer de rodillas para ver nuestras imperfecciones, reconociendo nuestro pecado, pidiendo perdón, apelando a la gracia y a la misericordia de Dios para ser transformados de gloria en gloria. Es un ejercicio que requiere humildad. Miren cómo podemos ser hacedores de la palabra. El hacedor conoció un hombre que se llamó Daniel. Y ese Daniel oraba 3 veces al día, sin cesar. ¿Y qué hace el hacedor de la palabra? Conoce a Daniel y comienza a orar y a desarrollar una vida de oración. Ese hacedor también conoció a otro hombre que se llama David, que lloró amargamente y se arrepintió de pecar gravemente contra el Señor. ¿Y qué hizo el hacedor? Corrió a arrepentirse y ahora vive una vida de arrepentimiento y de fe. También conoció a otro que se llama Zaqueo, que devolvió 4 veces todo lo que se había robado. ¿Y qué hace este hombre ahora luego de conocer a Zaqueo? Va y le pide perdón a todos los que han ofendido.
También conoció a uno que se llama Jesús y que murió en una cruz y ahora vive para su gloria, acude a su gracia, pidiendo sabiduría, pidiendo fortaleza para vivir una vida de obediencia. Ese es el hacedor de la palabra de Dios, aquel que no se limita solamente a escuchar, sino que lo que escucha ahora lo pone en práctica, reconociendo que no hay un área de su vida que no requiera la obediencia y que no requiera ir a la palabra de Dios. Entonces, ante los efectos inmensurables, incalculables que genera la obediencia, Santiago le llama al hacedor de la palabra bienaventurado. Versículo 25. El hombre obediente es dichoso y feliz y vive con gozo ante la bendición de Dios. No olvide las instrucciones y la promesa que Dios le dio a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que el día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Observe que Santiago no dice que será bienaventurado por lo que hace. Eso no es lo que dice Santiago. Santiago está diciendo que es bienaventurado en lo que hace. Versículo 25. Este será bienaventurado en lo que hace. El hacedor es bienaventurado en la misma obediencia. Es decir, el Señor cuando te permite en su gracia serle fiel y ser obediente a la palabra de Dios, eres bendecido. Hay bendición en la obediencia y no por la obediencia. En la obediencia hay bendición. El Señor te permite honrarle siéndole obediente. Allí somos bendecidos. Por eso somos bienaventurados. Porque en la obediencia hay bendición. Sin embargo, nada de lo que he dicho significa que el verdadero creyente no lucha, que el verdadero creyente no falla, que el verdadero creyente no peca, que el verdadero creyente no es tentado. No, yo no estoy diciendo eso. Mucho menos que es perfecto. El creyente verdadero ciertamente pecará. El creyente verdadero podrá apartarse un tiempo, pero no se contentará con su pecado, pues va en contra de su propia naturaleza. El creyente llora amargamente por su pecado y acude al trono de la gracia buscando el oportuno socorro para que la gracia restauradora le permita alejarse del pecado que le asedia. Permanentemente no estaremos allí. El oidor olvidadizo vive una vida de piedad aparente y se limita a practicar los ritos y las prácticas religiosas. Y una de las características que Santiago expone de todo aquel que se cree religioso es que no domina su lengua. Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y la religión de tal es vana. Versículo 26. El corazón del oidor olvidadizo está lleno de normas religiosas. Asiste al culto, canta alabanza, dice uno que otro amén, asiste a conferencias, hace que escucha con detenimiento la palabra, pero está vacío de la gracia transformadora que genera obediencia a Dios y a su cruz. Por eso Santiago dice que su lengua lo pondrá en evidencia. Santiago utiliza la palabra refrena, es decir, conducir con freno como las bridas del caballo. El oidor olvidadizo no domina la lengua. Tarde o temprano, la lengua del oidor olvidadizo lo va a exponer públicamente y va a quedar en evidencia que no es un hacedor de la palabra. ¿Qué causa la lengua en el oidor olvidadizo? Lamentablemente tendrá quejas.
tendrá excusas, tendrá resentimiento, tendrá amargura y resistirá a la palabra de Dios. La lengua expondrá lamentablemente lo que hay en su corazón. No olvidemos, hermanos, que nuestras palabras tienen que estar no solo llenas de verdad, sino también llenas de gracia. Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Efesios 4, versículo 29. También el creyente recibe la palabra para aplicarla sin egoísmo. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hay un contraste con la religión falsa y está la verdadera piedad, está la verdadera religión. El creyente recibe la palabra con la disposición de aplicarla sin egoísmo, con un genuino interés y amor por el prójimo, sobre todo con aquellos que están en necesidad. El creyente no cierra los ojos a la necesidad del hermano, porque Cristo no lo hizo. Él es nuestro ejemplo. En este versículo, Santiago no está definiendo de forma específica la religión. Santiago está estableciendo un principio sobre la verdadera religión. ¿Y cuál es el principio? Que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es servirle a los necesitados con amor y con compasión. Pura y sin mácula son sinónimos. Denota que limpieza y algo sin contaminación. Por lo tanto, la religión pura es poner el corazón en donde Dios ha puesto su corazón. Y la Biblia claramente revela que hay un interés de Dios hacia los necesitados. Para la época en que Santiago escribió, las viudas y los huérfanos enfrentaban las peores condiciones de vida. Estaban en la prángana, como dice el boricua. Eran desatendidos por todo. ¿Por qué? Porque la viuda ni el huérfano podían devolver los favores. La gente trataba bien a quien que podía devolverle un favor, pero la viuda y el huérfano ciertamente no podían devolverle un favor. Estaban sin protección, estaban sin cuidado y estaban sin alimento. Por eso, ¿a quién le correspondió el cuidado de las viudas y los huérfanos? Al propio Dios. Por eso Dios dio instrucciones y mandatos a su pueblo de atender con amor, de atender con compasión a las viudas y a los huérfanos. La persona que verdaderamente practica la religión verdadera pone su corazón, ¿dónde? En las necesidades de los oprimidos, de los hambrientos, de los desamparados y de los que sufren. El creyente que verdaderamente ha sido transformado por el Evangelio no puede ser insensible a las necesidades del prójimo. No puede haber un hermano sufrir en la congregación y no sufrir con el hermano. Debemos acercarnos con la intención de auxiliarles, de socorrerles y de amarles. Debemos mostrar el amor de Dios en el cuidado y en la protección de los vulnerables. Hermano, la forma en que usamos nuestro tiempo, en que usamos nuestros recursos y usamos nuestro dinero, es un buen testigo para afirmar si el amor de Dios verdaderamente habita en nosotros. Gloria a Dios que ha puesto en el corazón de esta iglesia el cuidado y la atención de los huérfanos. No olvides, iglesia, que Dios es el dueño de todo y eso incluye el dueño del oro y de la plata. Como se ha dicho, el que tiene bienes de este mundo debe compartir con los necesitados, especialmente si son hermanos en la fe y además si son necesitados como los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Lo contrario es una fe aparente y una vida de hipocresía espiritual. Pregunta Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
No olvides, hermano, que tú también estabas en necesidad. Tú estabas en una condición de ruina y de hambre espiritual. ¿Qué hizo Dios contigo? Dios te visitó en tus tribulaciones. Él se acercó en su encarnación y fue a la cruz para darte salvación y para darte perdón. Antes, tú estabas en ruina espiritual y hoy Él te ha sentado ¿dónde? En los lugares celestiales y te ha hecho coheredero con Él. Antes estabas hambriento espiritualmente y Él te ha saciado con el pan de vida. Hoy te corresponde atender a los necesitados. Pero no olvides que la mayor necesidad que tiene el mundo sigue siendo su evangelio. Sigue siendo su condición pecaminosa frente a Dios. Te pregunto, ¿eres verdaderamente siervo de Cristo? Pon tu corazón, pon tus recursos y tu tiempo y tu dinero donde Dios ha puesto su corazón, en los necesitados, en los hermanos de la fe, en su iglesia y en las misiones. Por último, la segunda parte del versículo 27, Santiago también dice que el creyente obedece la palabra de Dios sin claudicar. Segunda parte del versículo 27, y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, mientras practicamos la religión pura y sin mácula delante de Dios, debemos guardarnos sin mancha del mundo. Es decir, debemos mantenernos alejados del mundo pecador. Pero cabe preguntarnos, ¿tenemos que aislarnos del mundo? La contestación es no. Jesús no le pidió al Padre, Padre, sácalos del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Es exactamente el mismo principio. Debemos guardarnos del mundo. Mientras vivimos una vida de obediencia, guardémonos del mundo. Mientras amemos al prójimo, guardémonos del mundo. Mientras recibamos la palabra, guardémonos del mundo. Mientras nos congregamos, guardémonos del mundo. Iglesia Bautista, Comunidad de Gracia. La vida piadosa no es tener una apariencia de piedad. La vida piadosa es tener un corazón conforme al de Cristo. No olvides que ser cristiano no solamente es hablar de Cristo, sino es vivir a Cristo. Hoy hemos visto que la fe verdadera genera en el creyente la disposición para recibir la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, amados, el creyente recibe la palabra de Dios de forma obediente, de forma pura, de forma humilde, para aplicarla sin engaño, para aplicarla sin egoísmo, guardándose a la misma vez del mundo. Que este sermón que hoy se ha predicado no haya terminado ahora, sino que la segunda parte de este sermón lo vivamos de la puerta hacia afuera, viviendo para la gloria de Dios, siendo tardos para hablar, prontos para oír, para no airarnos, despojándonos de toda inmundicia, despojándonos de toda malicia, recibiendo la palabra implantada, no siendo oidores, sino hacedores de la palabra, refrenando nuestra lengua y poniendo nuestro corazón donde Dios ha puesto su corazón. Que entonces, que la gracia del Señor nos capacite para recibir y obedecer la palabra de Dios, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos limitado a ser solo oidores de tu palabra. Cuando así lo hacemos, pecamos gravemente contra ti. Capacítanos, Padre, en tu gracia, para que podamos aplicar y obedecer todo lo que aprendemos domingo tras domingo, a través de la predicación de la palabra, en nuestra lectura privada, en los estudios miércoles, Señor, de los miércoles. Que no nos conformemos con simplemente escuchar o leer, sino que tu gracia
nos capacite y nos motive para obedecerte por quien tú eres y por lo que tú has hecho a través de Cristo Jesús. Padre, te pedimos por todos aquellos, Señor, que un día estuvieron entre nosotros y que hoy no están, Señor. Padre, regálales convicción de pecado, arrepentimiento y fe, Señor. Padre, convéncelos, Señor, de que hemos sido salvados por tu gracia para obedecerte, Señor. Porque Santiago dice que a través de la palabra hemos sido primicias de tus criaturas, Señor. Y que vivamos conforme a ese gran adjetivo que nos ha dado Santiago, que somos primicias de tus criaturas, Señor. Que atestiguemos al mundo nuestro nuevo nacimiento a través de la aplicación y la obediencia de la palabra, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo, pero también te damos gracias. Amén.